Hola, bienvenidos a Buenos Días, Señor. Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Elisa Loyola y antes de empezar con el devocional me gustaría invitarte a que si no te has suscrito al canal, que te suscribas aquí abajito, de la misma manera que nos escribas aquí en los comentarios desde dónde nos ves, qué te han parecido los devocionales. Sin duda alguna nos gusta leerlos, nos gusta estar en contacto con ustedes. También que nos escribas qué te parece el devocional, cómo Dios ha hablado a tu vida a través de esto. Bueno, el día de hoy, ahora sí ya, el tema de nuestro devocional es expiación. Y para esto nos vamos a apoyar obviamente en la Biblia. Vamos a empezar a leer Levítico 4 y vamos a estar leyendo del 1 al 3. Yo estoy en la versión de la Reina Valera y dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Para empezar aquí ya empieza a tener el concepto de expiación en el tercer verso. Pero bueno, para comprender bien el tema vamos a leer una definición sobre lo que es la expiación. Y dice así: la palabra expiación viene del hebreo kippurim de kafar, que significa cubrir. Tiene el concepto de cubrir el pecado al hacer un pago equivalente, de modo que se haga la recompensa idónea por el pecado. Bueno, ¿esto en qué consiste, no? Si nos vamos otra vez, vamos a leer que dice que Jehová le habló a Moisés y le dice que todos los hijos de Israel pecaren en contra de él, tendrán que ofrecer a Jehová un becerro sin defecto para su expiación. Ellos podrán ser libres del pecado, libres de culpa, libres de todo, pues lo que los podía atormentar en ese momento. Y lo primero que encontramos es ofrecerá por su pecado. Dios exigía una ofrenda por el pecado al fin de que aquellos que pecaban por ignorancia, o sea, los que pecaban porque no sabían que eso era un pecado, los que pecaban por debilidad, o sea, que ellos sabían que estaba mal, que se esforzaban, pero de otra manera pues valían, entraban también en esto, o sin intención deliberada, o sea, que probablemente no eran sus intenciones, pero pues la regaron. Ellos podían recibir perdón al momento de realizar el sacrificio para expiación. Pero también está el otro grupo, que eran los que pecaban deliberadamente y por rebeldía, o sea, los que sabían que estaban mal lo que estaban haciendo, los que sabían que eso era lo incorrecto y lo hacían hasta con más ganas, ¿no? Entonces ellos realmente ya no recibían, por así decirlo, el perdón, porque debían de ser castigados con la muerte. Y podemos ver más ejemplos de eso aquí en la Biblia. Pero bueno, Elisa, ¿por qué era tan importante esta ofrenda que se realizaba para expiación? Era tan importante por el hecho de que si no se expiaba el pecado de Israel, la ira de Dios iba a caer sobre ellos. Y bueno, o sea, si nosotros somos personas que leemos y analizamos un poquito más la Biblia en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era un pueblo con muchas faltas. Bueno, porque únicamente hablo del Antiguo Testamento, es decir, actualmente seguimos siendo un pueblo con muchas faltas. Entonces, de una u otra manera, Dios deseaba poder tener una comunión con ellos y poder perdonarles de todo lo malo que hacían. Entonces por eso él proveía esto, que era un sacrificio. Se elegía a un becerro puro para expiación. ¿Por qué se elegía un becerro? Porque era una vida inocente y con este animal llevaba la culpa y el castigo de ellos. O sea, él se llevaba todo lo que les correspondía a ellos y cubría sus pecados mediante la sangre derramada del becerro. Y bueno, la ofrenda del pecado hace una referencia ahora a la muerte expiatoria de Cristo y que Él llevaría el castigo de los pecados de todos los seres humanos. A diferencia de la ofrenda por el pecado que podemos encontrar aquí en el Antiguo Testamento, el sacrificio de Cristo fue infinitamente perfecto en el sentido de que ya provee una sola expiación para todos los pecados. Entonces, por eso, el día de hoy el objetivo de comprender bien la expiación es que el día de hoy nosotros somos muy afortunados, puesto que antes, si en el Antiguo Testamento, por así decirlo, antes del periodo de la gracia, nosotros cometíamos algún pecado, era necesario que nosotros realizáramos un sacrificio en la ceremonia de expiación para que nuestros pecados pudieran ser limpios. Pero el día de hoy, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, ya no es necesario realizar eso cuando nosotros la regamos, porque les mencionaba anteriormente que yo decía, no, pues el pueblo de Israel, el pasado, pero en la actualidad nosotros como pueblo seguimos fallando mucho.
pero sin duda alguna hoy tenemos el privilegio de acercarnos ante el trono de la gracia en el lugar en donde estemos, en el momento en el que estemos, para que Él nos perdone. Voy a compartir algo brevemente. Yo tengo muchos amigos que practican la religión católica. Yo respeto absolutamente todo eso, pero una ocasión a mí no recuerdo bien qué hice, pero pues yo dije, no, pues que yo le tengo que pedir perdón a Dios, ¿no? Entonces yo dije, saqué el tema de que pues únicamente en el momento en el que yo estuviera, yo podía pedirle perdón a Dios porque tenemos la comunicación directa con Él, ¿no? Y me acuerdo que ¿sabes? Se burlaron de mí y dijeron, órale, que habla con Dios, ¿no? Y sin duda alguna analizar estos temas me hace darme cuenta de lo privilegiados que nosotros que somos creyentes de Dios, creyentes de Jesús, que nosotros podemos acercarnos en el momento que queramos, en el momento que deseemos, para que Él nos perdone de todo pecado, sin necesidad de ningún intermediario, sin necesidad de que se realice un sacrificio o algo así. Entonces por eso el día de hoy te quiero invitar primero que nada para que le des gracias a Dios, porque gracias al Cordero de Dios, gracias a Jesús por lo que hizo por ti y por mí en la cruz, el día de hoy nosotros podemos acercarnos a Él. Ya no necesitamos absolutamente nada para acercarnos a Él. Y en segunda, que también te des un momento para reflexionar y pensar en las cosas que probablemente te estén afectando o cosas que hayas fallado, porque sin duda alguna aquí el pueblo de Israel tenía que hacer un análisis de todo lo que habían cometido para que se pudiera realizar un solo sacrificio y se pidiera perdón por ese pecado. Entonces por eso el día de hoy yo te quiero invitar a que cierres tus ojos y des gracias, y también de la misma manera pidas perdón por tus pecados. Señor, en esta hora te queremos dar gracias porque tu palabra siempre es viva y eficaz, porque siempre podemos encontrar algo nuevo a través de tu palabra. En esta hora, primero que nada, te queremos dar las gracias, Señor, porque ahora ya no necesitamos ningún intermediario, no necesitamos realizar ningún sacrificio para poder acercarnos hacia ti, Señor, porque sin duda alguna nosotros tenemos el acceso directo por ser hijos tuyos. También, Señor, en esta hora te queremos pedir perdón por todos nuestros pecados, Señor. Queremos que con tu sangre expiatoria limpies todos nuestros pecados, Señor, que con tu sangre nos limpies de todo lo que hayamos hecho mal, Señor, que limpies todo lo que esté mal en nosotros, que te lleves la culpa, Señor, que nos hagas poder tener nuevamente la identidad de hijos tuyos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alguna de esta palabra fue poderosa para mi vida, espero que también haya sido para la tuya. Me dio muchísimo gusto estar con todos ustedes y espero volver a verlos pronto. Dios les bendiga.